tras la interesantísima intervención del profesor Bermúdez de Castro del proyecto Atapuerca, que como ven es un proyecto no tan longevo como el propio proceso de hominización, pero sí longevo en el tiempo científico. Ahora me cabe el honor y la satisfacción de presentar a Sebastián Celestino Pérez, que es director del Instituto de Arqueología de Mérida, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y una de las piezas claves de la arqueología extremeña. Él, podríamos decir, que arrancó con un yacimiento singular como Achorroano, en aquel magnífico entorno que, o digamos estela, en aquella estela que dejó el profesor don Juan Maluquer de Motes, una institución de la pre- y protohistoria peninsular, y Sebastián Celestino cogió el testigo, continuó el proyecto y ha seguido trabajando en esa línea de trabajo científico. Hoy nos va a presentar uno de los yacimientos más interesantes. Además, lo tenemos aquí al lado, lo que quiere decir que es visita obligada para todos los aquí presentes el conocer ese yacimiento del tartésico del Turuñuelo, que ha desvelado importantísimos datos científicos, materiales, por supuesto, y nos ha presentado un panorama que, si bien la comunidad científica ya conocía, pero que ha, de alguna manera, corroborado la línea de trabajo que ellos llevaban a cabo de la existencia de estos grandes santuarios o estos grandes complejos tartésicos en Extremadura. Sin más, le cedo la palabra. Luego sé que uno de los institutos se tiene que marchar cuando concluya el profesor Celestino para volver a su centro, pero seguro que os va a interesar muchísimo, porque si la conferencia anterior ha sido apasionante, esta también va a ser de enorme interés. Muchísimas gracias, Sebastián. Este no funciona, me paso a este. Ahora, buenos días, muchas gracias, Trini, muchas gracias al museo por acogernos en esta jornada de lo más original. Me parece una iniciativa estupenda, por lo tanto felicito a Fundecit por ello. Y para mí también es un placer estar en el Museo Nacional de Arte Romano, donde hacía ya tiempo que no pisaba, ¿no? Que no pisaba por lo menos como orador, como predicador, ¿no? Que diría alguno de nuestros colegas. Pero es para mí un placer, sobre todo porque voy a presentar una novedad arqueológica que se ha mostrado de lo más interesante, de lo más importante. Nos ha desbordado a todos un poco. Y pone, en fin, lo que decía Trini anteriormente, ¿no? Que confirma un poco esto que se venía elaborando desde hace muchos años sobre la importancia del proceso de la cultura tartésica que ha tenido hacia el norte, ¿no? Como sabéis, el Tartesos es un núcleo que se cierne fundamentalmente sobre las provincias de Cádiz, Sevilla y Huelva, y cómo a medida que iba pasando el tiempo y después de una crisis institucional que no sabemos exactamente a qué se debió, pero parece que revive otra vez en el Valle del Guadiana, y es aquí donde tenemos esos ejemplos. Va a ser muy descriptivo, teniendo en cuenta lo que hemos oído antes de 40 años casi de investigación, ¿no? En un yacimiento nosotros llevamos dos y pico. Pero los resultados han sido magníficos. Lo que pasa es que todavía están los resultados, están todavía en elaboración, ¿no? Todavía los laboratorios están trabajando a diestro y siniestro para que tengamos unos resultados más científicos, y por lo tanto con el tiempo podremos dar las claves de lo que significa este yacimiento. Ahora simplemente es presentarlo y sí avanzar algunas de las claves importantes de él. Yo supongo, sobre todo teniendo en cuenta que había institutos que tienen que tener un concepto así un poco rápido, lo voy a hacer muy rápido, ¿no? De qué es Tartesos, porque nosotros vemos literatura tartésica de todo tipo, desde mágica, legendaria, novelas históricas, pero también hay libros científicos. Para nosotros Tartesos es la primera civilización de Occidente, en realidad. No hay en Occidente ninguna otra civilización que se desarrolle como se desarrolla esta, ¿no? Por tanto, es paralela al mundo griego clásico y es paralela también al mundo etrusco, para que os hagáis una idea geográfica del mismo. Ahí tenéis en amarillo, en la parte
inferior, donde sería el núcleo de Tartesos, y cómo hay dos núcleos más, uno muy reciente, que se ha estado investigando en los últimos años y que ya vemos que tiene cierta importancia, como es el de la desembocadura del Tajo, en el entorno de Lisboa y el Alentejo portugués, y otro, el Valle del Guadiana, que ya se intuía, porque con las excavaciones de Cancho Roano dio una pauta rarísima, porque nadie entendía cómo un edificio de unas características como las de Cancho Roano, puramente tartésicas, no tenía ningún paralelo o no había ningún edificio similar en la zona justamente del núcleo tartésico, ¿no? Esto se ha ido corrigiendo con los años y ahora ya sabemos que hay una interconexión entre todos ellos. ¿Qué es Tartesos? No voy a decirlo aquí porque sería otra ponencia. Pero nosotros utilizamos esta fórmula, que no es matemática, pero sí un poco para dejar un flash de lo que entendemos, ¿no? Muchas veces he entendido Tartesos como los indígenas que vivían en la península ibérica antes de la colonización fenicia. Esto es algo muy difícil de sostener porque los indígenas que vivían en la península ibérica en esa época están dispersos por distintos territorios, con distintas culturas, con distintos hechos materiales, y por lo tanto era muy difícil que todo ese bloque de indígenas se llamara Tartesos. De hecho, cuando las fuentes hablan de Tartesos, son los griegos los primeros que lo hacen, nunca hablan de los fenicios, jamás mencionan en sus fuentes a los fenicios. Ellos hablan siempre de Tartesos, por lo tanto ya habían llegado los fenicios, con lo cual ellos están considerando Tartesos como una identificación étnica entre fenicios y tartesos. Por eso esa fórmula de fenicios más indígenas es igual a Tartesos. Hay que tener en cuenta que cuando llegan los fenicios se revoluciona el mundo indígena, es decir, no solamente traen elementos importantes como el hierro, el alfabeto, o incluso la gallina, ¿no? Que parece una tontería, pero revoluciona la dieta alimenticia, ¿no? de la zona, sino que traen muchísimas herramientas nuevas que hacen que sea mucho más productivo el campo, que se pueda extraer en la minería con mucho mejor rendimiento, etcétera. Eso es un poco la idea de Tartesos. Hay un edificio fundamental que es el Carambolo. Los fenicios llegan, se instalan en Cádiz y a partir de Cádiz hay una extensión rápida, pero en la segunda generación, y eso nos pasa hoy en día. Cuando alguien llega del extranjero a otro país, la primera generación todavía seguirá hablando quizás el idioma del país de donde procede, pero cuando pasan 2 generaciones se sentirá tan indígena como el que más. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Cuando se habla que los fenicios llevan 500 años en la península ibérica y siguen siendo fenicios, es imposible. O sea, ellos pueden mantener a lo mejor en su jerga histórica de que sus abuelos o sus bisabuelos procedían de Fenicia, pero como mucho nada más, ¿no? Y esto hay ejemplos históricos. Los Boers en Sudáfrica se consideran tan sudafricanos como los propios indígenas de Sudáfrica, ¿no? Esto no hay mucha discusión. Por eso es importante decir que los que viven en la península ibérica se consideran ya como tartésicos. El Carambolo es el edificio fundamental, además a partir de las excavaciones que se hicieron en los años 50 es cuando se empieza a considerar que Tartesos tiene además su propio material. Antes lo que se buscaba era una ciudad. Schulten, cuando estuvo en España, lo que hacía era buscar una ciudad, la ciudad de Tartesos que venían en las fuentes griegas, era su obsesión. No se trataba de buscar una ciudad, sino de buscar una civilización, una cultura. Y esto es lo que nos dio pie a hablar de una cultura. Cuando se excava el Carambolo, aparecen los materiales, se identifican con una cultura y a medida que ha ido pasando el tiempo, se han ido excavando en más lugares, se han ido viendo que esos materiales son similares y por lo tanto que conforman una cultura homogénea. Ahí tenemos otra vez ese mapa del foco de Tartesos, donde se organiza la civilización, y a partir del siglo VI hay una crisis. Hay una enorme crisis que no sabemos todavía qué causas. Ahí hemos puesto una de las que más se manejan, ¿no? Las económicas, la comercial, la política. Últimamente los trabajos que están haciendo los geomorfólogos hablan también de algún tipo de resistencia o de movimiento, vamos a decirlo como terremoto, muy similar al que aconteció en Lisboa en el siglo XVIII. En el siglo XVII, que por lo tanto pudo afectar a toda la costa, es decir, a todos los puertos y demás, ¿no? Porque un tsunami, que es lo que se habla actualmente, un tsunami no acaba con toda una civilización. Un tsunami entra en la costa, pero no entra hacia el interior. Pero sí es verdad que todo lo que son las zonas de salazones, ¿no? de los puertos y demás, sí que puede afectarlo. El caso es que coincide, los análisis de la geomorfología coincide con esta época que pudo haber ese tipo de movimiento,
pero que también, a su vez, coincide con la política internacional, donde los fenicios están enfrentando, los púnicos en este caso, están enfrentando con los griegos, es decir, hay una remodelación del Mediterráneo muy fuerte y eso pudo conllevar a una crisis que hace que la gente que vivía en este foco se traslade un poco hacia el norte, hacia el Guadiana. Por lo tanto, el Valle de Guadalquivir, con una de las muestras más conocidas, el Tesoro del Carambolo, una Astarte, que es la diosa representativa de esta cultura, con lo del Valle del Guadiana, ahí tenemos el famoso Tesoro de Aliseda, que fue el primero que apareció en los años 20, o el Caballo de Canchorroano, el Quilis de Medellín, ¿no? Esa confluencia entre esas dos culturas que se produce a partir del siglo VI en el Guadiana. Y ya estamos en el Valle Medio del Guadiana, es decir, después de esa crisis de Tartesos hay digamos que un movimiento hacia el interior y ahí tienen en el mapa todos los yacimientos que se consideran de esta época y como ven es una densidad amplia, sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando del Valle del Guadiana y de las Vegas del Guadiana, que es una zona, sobre todo donde vamos a ver ahora el Turuñuelo, es una zona que está muy alterada, ¿no? Muy alterada porque en los años 50 se hizo el famoso Plan Badajoz, que para irrigar todas esas tierras de cultivo y por lo tanto cambió absolutamente el paisaje. Está muy antropizado y se ha perdido, por lo tanto se han perdido muchísimos yacimientos que aparecen en prospección, en restos de los mismos, pero es muy difícil reconstruir un poco cómo era el paisaje demográfico de aquel momento. Pero sí es verdad que nos quedan todos estos yacimientos que llama la atención una cosa que es muy original de esta zona de aquí, que no la hay, por ejemplo, en el foco de Tartesos, y es estos túmulos, que son acumulación de tierra, que tapan o que ocultan un edificio. El primero que conocemos, bueno, ahí está Medellín, también con su famosa necrópolis, que excavó el profesor Almagro en los años 70, y que ya daba es una necrópolis típicamente tartésica, lo cual ya daba un primer pie a pensar que la civilización tartésica se había trasladado hacia el Guadiana y que se había asentado cuando ya se había desaparecido más al sur. El siguiente paso, sin duda, es Canchorroano. Ahí tienen el túmulo, como es el túmulo en un principio, ese montón de tierra, ¿no?, que ocultaba debajo un edificio y que se convirtió en uno de los edificios más estudiados, más publicados de la península y que, como decía antes, ¿no?, era una especie de referente de por qué un edificio de estas características se hallaba tan al interior, ¿no? Esa es una vista aérea, ¿no?, del yacimiento de Canchorroano antes de su cubrición o aprovechando el cambio de cubrición de uno a otro. Es curioso lo de la cubrición, porque antes hablaba Bermúdez de Castro de cómo se dio cuenta un político de lo importante que era porque fue a Nueva York, ¿no? Aquí la importancia se dio cuenta a los políticos cuando pusieron la cubierta, es decir, se puso una cubierta que costaba un dineral y entonces fue cuando se dieron cuenta y dice, bueno, pues si uno se gasta en cubrir esto, ¿no?, debe ser importante el lugar, ¿no? Y ese fue el primer paso, ¿no?, para que también obtuviéramos el dinero no solamente para excavar, que también es una de las terribles confusiones de muchos políticos, ¿no?, que piensan que tienen que dar dinero para que tengamos herramientas para excavar, y no se trata de eso. O sea, el dinero se va sobre todo en investigar, no en excavar. Excavar quizás es lo más barato. Lo difícil es conservarlo, hacerlo visitable, que la gente vaya, que tenga difusión y, por supuesto, que tenga un resultado en la investigación. Estos son algunos de los materiales de Canchorroano que supongo que muchos conocéis, con las ofrendas, etcétera. Como digo, es el yacimiento tipo, ¿no?, que se mostró como sorpresa. Y luego había otro, muy cerca también, en Campanario, también en ese Valle del Guadiana, que era La Mata, que ya daba pie a pensar en que no era un modelo único el de Canchorroano, sino que también se estaba extendiendo por la zona, ¿no?, que tenía una peculiaridad, estos yacimientos arqueológicos. Ahí tenemos una evolución de todas estas plantas, de todos estos edificios tartésicos, desde los más antiguos, del Carambolo, pues cómo se han ido avanzando en el tiempo hasta la zona, hasta el 500 prácticamente, hasta el siglo VI, a partir del siglo VI, cuando ya se organizan solamente en la zona del Guadiana. Y aquí tenemos los túmulos, estos túmulos que se llaman túmulos tartésicos ocultos y que, bueno, son edificios, en principio no están todos excavados, evidentemente, conocemos tres, Canchorroano, como hemos visto, La Mata, que hemos visto también, y ahora el Turuñuelo, que es el que se está excavando. ¿Por qué se excava el Turuñuelo? Que esa es una de las preguntas que mucha veces se hace la gente, ¿no? Es decir, bueno, si ya conocemos Canchorroano, conocemos La Mata, son dos modelos similares, aunque cada uno con una peculiaridad, ¿no? Uno es más palacio santuario, el otro es más un almacén de distribuidor, ¿no?, de mercancías. ¿Por qué excavar alguno más? Bueno, pues en este caso porque vimos
que nos daba una nueva dimensión que, ya digo, desbordaba un poco también nuestras perspectivas. Y en ese sentido, pues tuvimos suerte. Tuvimos suerte no ya por dar con el yacimiento en sí, porque estaba muy buscado, se hicieron prospecciones muy intensivas, es decir, se discriminaron algunos de los túmulos hasta que se eligió el que tenía mayores posibilidades de éxito, pero también coincidió en que en la administración alguien supo de lo que estábamos hablando. En este caso tenemos la suerte de que estaba Trinidad Nogales. Yo no sé si hubiera sido de otra forma, a lo mejor también estábamos excavando, eso no lo podemos saber, pero es verdad que no es lo mismo explicar un yacimiento a alguien que tiene conocimiento sobre la arqueología que a alguien que tiene un desconocimiento y que ve, dice, bueno, pues si ya hay 2 túmulos, ¿para qué queréis otro más? ¿No? Ya con esto os apañáis y tiráis para adelante, ¿no? Bien, ¿cómo se encontró el túmulo? Porque esto es también... muchas veces la gente lo dice, ¿no? Casualidad, no, se hicieron muchos años de prospecciones en el entorno y se hace sobre todo, bueno, ahora con satélites, con fotografía aérea. Nosotros empezamos con la fotografía aérea de los vuelos americanos de los años 50, donde se localizaba ya el yacimiento, como se ve en la primera foto de la izquierda, ¿no? Y cómo ha ido evolucionando con otro tipo de fotografías en 1980, cómo el túmulo va cambiando la forma. ¿Por qué? Porque los agricultores iban bordeando el túmulo, pero lo iban cada vez arañando un poquito más, ¿no? Entonces lo han dejado redondo, pero en realidad era ovalado, ¿no? en origen. Bueno, ahí tenemos una vista aérea del mismo, con los primeros sondeos que se hicieron. Y a la derecha, si se fijan, el paisaje que hoy es el típico, ¿no? Con arrozales, tomatales, maíz, etcétera, ¿no? Y esto ya digo que ha alterado muchísimo el terreno. El hecho de que existan grandes paredes de piedra y adobe hizo que las máquinas cesaran, ¿no? En su intento de esplanar toda la zona, ¿no? Pero bueno, tuvimos suerte al final y nos ha deparado este magnífico yacimiento. ¿Cómo se hace al principio? Ya se excava así de pronto, ¡pum!, abajo, ¿no? A ver qué hay. No. La primera campaña se empleó exclusivamente en, aquí lo vemos, ¿no? en hacer unos perfiles en el túmulo, porque el perfil es lo que nos va a dar la posibilidad de que hubiera algún tipo de resto que nos diera las pautas para luego excavar y planificar una excavación. Por lo tanto, en esos mismos perfiles ya se veía que aparecían ánforas, que aparecían suelos, que aparecían paredes, y eso ya nos daba la seguridad de poder abordar la excavación. Y aquí lo que se hace es un sondeo, el primer sondeo, en el centro más o menos del túmulo, para ver ese potencial del mismo. Aquí tenemos una foto de esos perfiles, ¿no? Como se ven las ánforas aquí metidas en el perfil, los suelos de pizarra, las ánforas. Estamos en una zona de almacenamiento del yacimiento. Y en el sondeo que se practica, ya se ve primero la potencia que tiene el yacimiento. Ya vemos que tiene 12 metros de potencia, por lo tanto, para planificar toda la excavación es necesario saber con qué nos estamos enfrentando para organizar los equipos, para ver qué posibilidades tenemos de excavar con las mayores garantías. Es un edificio que es de adobe. Esto quiere decir que es terriblemente sensible no solamente al agua, que lo deshace, sino sobre todo a la erosión eólica. No se puede dejar un muro sin más, porque el aire se lo va llevando, ¿no? Por lo tanto, había que ir excavando y a la vez ir pensando en cómo ir cubriendo poco a poco para que no sufriera ninguno de estos restos. Ahí vemos una parte de ese sondeo que se practicó en el centro del túmulo. Y una vez visto todo esto es cuando se decide planificar una excavación ya sistemática en el Turuñuelo, ya buscando un equipo de especialistas en protohistoria, fundamentalmente, que se dedicaran al mundo tartésico y sobre todo técnicos que hubieran excavado en tierra, que es una de las excavaciones más complicadas que existen, ¿no? Distinguir el adobe del relleno, que también es de adobe, es decir, saber dónde está el muro y no llevarte por delante el muro y poder distinguir esos espacios. Y esta es la primera habitación que se excavó, que además ha resultado ser la habitación más grande del edificio, o por lo menos por ahora creemos que es la habitación más grande. Hay que tener en cuenta que llevamos excavado aproximadamente, no llega al 10% de todo lo que es el túmulo que hemos visto, ¿no? Es una habitación muy peculiar, primero por su enorme dimensión y segundo porque no hemos encontrado ni vigas, a pesar de que tenemos todo tipo de pequeñas viguetas, muchísima madera.
Sin embargo, no hay vigas, no hay pie derechos, no hay nada que sostenga esta construcción, ¿no? Es una de las primeras cosas que nos llamó poderosamente la atención. Bien, esta habitación grande está dividida en tres ámbitos. El primero que vemos ahí, donde hay una gran pileta, que no sé si se distingue, pero es aquí, con esta forma, una pileta que tiene hasta 1,5 metros de profundidad en el suelo y que seguramente contendría, bueno, tenía restos de arena de playa y contendría seguramente agua y quizás para mantener... hay muchas teorías todavía sobre ello, estamos en proceso de análisis, pero veremos si no es para hacer algo relacionado con la pasta vítrea, teniendo en cuenta la cantidad de pasta vítrea que aparece en el yacimiento. El segundo ámbito, que coincide con el centro mismo de la habitación, es donde está un altar, que es un altar muy característico del mundo tartésico, que es el altar con forma, se le llama con forma de piel de toro, o piel de toro extendida, que ya digo que caracteriza todos los yacimientos tartésicos, sobre todo todos los edificios relacionados con el culto. Tanto en el Carambolo como en Castro del Río y en otros lugares se han visto este tipo de altares que nos dan bueno, una clave para entender el lugar. Y por último, la última parte de la habitación, el tercer ámbito, es donde está la entrada, que está orientada a la salida del sol y que contiene uno de los elementos más originales, ¿no? Que es esa bañera. Al principio pensábamos que era un sarcófago, luego no tiene agujeros de ningún tipo de desagüe ni demás, pensamos que es una bañera y además ahora veremos por qué se confirma que puede ser una bañera, porque al lado, ¿no?, justo se excavó una habitación relacionada con un gran banquete y es posible que el ritual del agua tenga mucho que ver con ello. Aquí están por zonas, la primera con la pileta que decía anteriormente, con todo el fuego, porque hay que tener en cuenta que el edificio, como todos los edificios de esta época, se incendian, todos en la misma época además. Hay un colapso que todavía no estamos muy seguros a qué se debe, aunque la teoría general es que vienen los pueblos del norte, ¿no?, lo que serían los celtas, invadiendo esta zona y se amortizan todos estos edificios, se tapan y se van. Donde aparece exclusivamente en esta habitación solamente platos. Es curioso, ¿no?, porque a pesar de la riqueza material del sitio, en esta gran habitación lo único que hay son platos, no hay nada más. Bueno, y esta ollita que aparece aquí alrededor. Por lo tanto, lo que se hace es que antes de finalizar el ritual del yacimiento, antes de cerrarlo, se hace un ágape en el interior que contienen huesos que aparecen distribuidos en pequeñas fosas donde se tiran los huesos y sobre todo estos platos relacionados con la comida. Aquí tenemos el altar. El altar es fundamental porque no solamente que tenga la forma de piel de toro extendida que es característica del mundo tartésico, como decía antes, sino porque encima de él aparece otra piel de toro, pero esta vez de verdad. O sea, una piel de un ternerillo recién nacido que se deposita encima del propio altar, ¿no? Y aquí otra, en este caso de un cabrito. Es decir, que sí que funciona un poco ese culto, ¿no?, hacia los animales en el lugar. Aquí tenemos los altares de piel de toro que comentaba antes, ¿no?, desde el Carambolo con esas formas, en Neves, Portugal, el propio tesoro del Carambolo tiene esa forma de piel de toro extendida, con las pezuñas incluso, ¿no?, marcadas, Coria del Río o el propio de Canchorroano, ¿no? Y en la zona que es la zona de la entrada, donde aparece la bañera, que antes comentaba, con todos los carbones en el suelo del incendio final. Se han hecho ya analíticas de cómo está hecha esta bañera y es curioso porque está hecha exactamente igual que la pileta que hemos visto y la escalera que vamos a ver después. La puerta se ha estudiado, hemos tenido que asociarnos con un equipo de arquitectos para hacer un estudio de lo más minucioso de cómo está construida esta habitación, cómo se techaba. Ese es uno de los grandes problemas, ¿no?, de la techumbre de la habitación, teniendo en cuenta la gran luz que tiene, el gran espacio que hay entre una pared y otra. Lo primero que nos llamó la atención es que las paredes no son exactamente verticales, sino que curvan ligeramente. Bueno, estos son los dos betilos que aparecen en esa puerta de entrada, que es muy característico del mundo religioso, donde no se representan, apenas hay representaciones, sobre todo se hacen a través de betilos. Una reconstrucción de cómo sería la habitación, con el altar en el centro, la pileta al fondo, los platos y esta entrada con los dos grandes pilares. Bien, los ladrillos decía que era una de las son los que hemos empleado mayores analíticas en diversos laboratorios, porque hay dos tipos en la construcción. Está el adobe, que es el barro cocido con el que se levantan los muros, y por otra parte el ladrillo en sí, es decir, ya cocido con 900 grados de temperatura, que son mucho más ligeros porque absorbe todo el agua que tiene, por lo tanto pesan menos,
y que aparece justo en el centro de la gran habitación. En el eje de la habitación está todo lleno de ladrillos, mientras que el resto son adobes. Bien, esa es la curva que hace la habitación y la reconstrucción que nos hacen los arquitectos sobre la posibilidad de que estuviera cubierto por una falsa bóveda, que sería realmente la primera que conocemos en la península ibérica. No conocemos ninguna bóveda anterior, pero son tres arquitectos distintos y los tres han coincidido exactamente en las mismas mediciones, en la misma altura, en el mismo dintel que sujetaría el lugar y en esa forma de bóveda. El siguiente ámbito que se excavó, una vez que vimos esta habitación, donde veíamos que había poquísimos materiales, ¿no?, para la riqueza y para la arquitectura del lugar, fue el vestíbulo. Es decir, pasamos en la habitación, pasamos al vestíbulo. Esta sería la gran habitación. El vestíbulo que está con una serie de ánforas, desde la entrada escalonada. Bien, en esta zona, ahí la tenemos, lo que aparece es un gran telar, apoyado en la puerta, con las pesas de telar que vemos ahí al lado, los fantasmitas, que le llaman los arqueólogos, que le dan un sentido de uso a ese vestíbulo que estaba descubierto. No estaba tapado, sino que estaba al descubierto, incluso tiene una pequeña canalización en uno de los lados donde se desaguaría el agua, ¿no? Y de aquí se pasa a una habitación, que es la última que se ha excavado, que es la habitación del banquete, que decía antes que se relacionaba mucho también esa bañera con agua para pasar al banquete antes de hacer la ingesta, ¿no? Esta habitación nos ha dado un altar también en forma de piel de toro, más pequeña, sobre el que se hacían cremaciones, donde aparecen muchísimos huesos que están tirados en una fosa. Esta es la entrada a esa habitación. Además se puede observar la calidad de las paredes, ¿no?, todavía, aparte de la altura, que es de casi 3 metros, como tienen todavía esos encalados blancos, juegan entre el blanco, el rojo y el gris, que está hecho con pizarra machacada y luego aplicada con cal a la pared. Bien, lo que aparece en el interior de esta habitación del banquete, que le llamamos, es una enorme cantidad de cerámica pintada, es decir, de una gran calidad, con otras que son de imitaciones de cerámicas griegas. También hay cerámicas griegas de importación, pero sobre todo muy relacionado con la bebida y con la comida. Es decir, se hace un gran banquete que tiene como resultado una enorme cantidad de bronces de una excelente calidad, de jarros, braseros, que son, bueno, braseros son, para que os imaginéis, son los braseros de vuestra abuela, pero se le llaman braserillos por esa forma que tiene, pero seguramente tiene relación con la libación, ¿no?, de los propios jarros. Hay desde una forma muy característica, que es otra vez la forma de piel de toro extendida, más con 2 palomas, que es la representación de la diosa de origen fenicio de Astarte, ¿no? Pero hay desde calderos, hay un caldero excepcional de una enorme envergadura y además hecho con no solamente batido, el bronce batido, que es con lo que se hace el cuerpo, sino fundido a toda la parte superior, que le da una gran consistencia y que tenemos problemas todavía con su restauración. Todo eso se está restaurando en el laboratorio, en el SECIR, que es el laboratorio de la Universidad Autónoma de Madrid, donde están absolutamente desbordados con todos estos elementos, ¿no? Desgraciadamente no hemos encontrado laboratorios de restauración de bronces especializados en bronces en Extremadura. Es uno de los problemas, ¿no? Bien, también aparecen, no voy a poner aquí todos los materiales que aparecen para no atosigar, pero bueno, una de las cosas más importantes quizás para hacer esa relación entre el Oriente, ¿no?, entre el origen oriental de todo esto con lo indígena, es esta cajita de marfil, donde tiene representado en una serie de peces, de barcos y un elemento muy característico, como vemos aquí, que es el león, que como pueden suponer no lo había en la península en esa época, el león comiéndose una pata de un cérvido y aquí una proa de un barco, ¿no? Es un elemento que ya digo que es muy característico de todo el mundo del Mediterráneo oriental. Hay otros elementos que nos han dado muchísima satisfacción, lo que pasa es que esto no se va a poder ver en un museo, pero sí es verdad que nos pueden explicar muchísimas cosas. Por ejemplo, los tejidos, es una de las cosas más ricas que hemos encontrado, se conservan estupendamente, y ya vemos que en la habitación grande lo que estaba era completamente tupida por una esterilla, una estera alargada de varios tramos, y en algunos lugares lo que se deposita son bolsitas de lino,
de tejido de lino donde hay dentro semillas que se depositan en el sitio como ofrenda al lugar, ¿no? Esto está esparcido por todo el lugar, por eso muchas veces se habla de un lugar de culto, por lo menos por lo que por ahora llevamos excavado en ese momento. Los pólenes y los carbones, eso son cosas que ya digo que no se suelen ver en los sitios, pero que nos dan una información magnífica, ¿no? Por el polen podemos reconstruir cómo era el paisaje del momento. Ya sabemos que era, bueno, pues un encinar muy abierto, no es el encinar tan cerrado como tenemos en las proximidades. Bueno, ahora mismo evidentemente no se parece en nada, pero sí era y había pino, que era una de las cosas que más nos ha llamado la atención, puesto que estas pequeñas vigas que aparecen dispersas por el interior son todas de pino, y luego también hay, bueno, árboles relacionados con lo que es la vega del Guadiana, ¿no? Desde fresnos, olmos, etcétera, ¿no? Los laboratorios también son fundamentales, es decir, antes lo decía, ¿no? Cuando uno termina la excavación no es simplemente sacar tierra y sacar muros y demás, sino que es procesar todo esto, ¿no? Se procesa desde el campo, desde donde sale, donde se puede ya ir pegando y demás, pero el laboratorio es fundamental, no solamente para todo lo que hemos visto, los tejidos, para determinar los tejidos que son, para determinar el polen que hay, qué semillas son las que hay, etcétera, ¿no? Por lo tanto, ya digo que es una de las labores más costosas que llevamos a cabo. Y cuando ya pasamos del vestíbulo, lo que queríamos ver era cómo continuaba esa gran habitación, hacia dónde iba, si iba a otra habitación, a otro habitáculo, si había algún pasillo distribuidor, como conocíamos de Canchorroano. Siempre teníamos un poco la referencia de Canchorroano, ¿no? De ver si funcionaba el edificio igual. Bueno, ya hemos visto que no se parece absolutamente en nada. Lo que encontramos fueron estos 4 primeros escalones que vemos aquí, de pizarra, con lajas de pizarra, que tenían una calidad extraordinaria, porque la pizarra además es muy difícil cortarla, y sobre todo tan finas, ¿no? Porque se esfolia fácilmente, y sin embargo estaban muy bien trabadas y pegadas a él. Vimos además, al bajar, que la escalera tenía unos sillares que nosotros pensábamos en un principio que podían ser como granito, los cuales nos era bastante sorpresivo, teniendo en cuenta que no se cortaba granito hasta época romana prácticamente, ¿no? Y era complicado. Cuando se hicieron la analítica de estos escalones vimos que no, que estaba compuesto exactamente igual que la bañera que habíamos visto antes y que la pileta. Es decir, ellos habían conseguido un cemento, por decirlo de alguna forma, ¿no? No llega a lo buscamenticio, evidentemente, ¿no? Pero sí es verdad que la composición, sin guijarros y demás, pero sí que tenía una composición muy original, y que esto les daba la posibilidad de hacer cosas con una plasticidad enorme, ¿no? Ahí tenemos un poco cómo eran los muros, que no los habíamos detectado todavía, ¿no? Cómo son los muros, los cimientos de los muros, que son magníficos, muy bien cortados también, ¿no? De piedra, en este caso de cuarcitas, y cómo se tapiaban cuando se cierra el edificio. Lo que hacen es, primero lo incendian y luego primero tapian todas las puertas y las ventanas, luego lo incendian para que no sobrepasen las cenizas, ¿no? Y luego ya lo sellan completamente con una capa de arcilla amarilla. Ahí vemos es el inicio de las escaleras, y aquí la sorpresa, porque si los primeros escalones son de pizarra, los siguientes ya se hacen con esa mezcla de tierra, de arena, con cal y arcilla. Y en uno de los huecos de la escalera aparecieron ya 2 caballos, que ya nos llamó la atención sobre la posibilidad de que se hicieran sacrificios delante del edificio para verlo. Había más sorpresas, como por ejemplo que toda la capa que se iba bajando, todo era un relleno, ¿no? Se había rellenado todo el patio, pero en ese relleno siempre había esta curva que veis aquí, de ladrillo rojo, igual que había en el interior, que os decía que estaba en la habitación interior. Bien, todo este ladrillo rojo que seguramente era una especie de bóveda corrida para proteger la escalera. La escalera hemos visto en estos 2 años que si se moja y luego le da el sol rápidamente se desquebraja. Por lo tanto, debería estar siempre cubierta, no podía estar a la intemperie, y de hecho hoy tenemos cubierta la escalera para protegerla, ¿no? Entonces esto sería una bóveda corrida para justamente conservar la escalera. Al lado de la escalera, que está aquí, aparecieron lo que pensamos que es el tesoro de fundación. En todos los edificios de esta época siempre hay un tesoro de fundación, igual que hoy cuando se inaugura un monumento se mete el periódico del día o cualquier otro elemento que se pueda luego identificar, ¿no? Bien, este sería el tesoro de fundación al lado de la escalera. Justamente como apareció en Canchorroano, al lado de la escalera también apareció el tesorillo de fundación. Parece que es el lugar que se solía
utilizar para ello. Y bueno, aparecen depósitos desde una ánfora hasta conjunto de tabas de cordero, pasando por pasta vítrea, platos, etcétera. Y cuando terminamos la escalera, como habéis visto en las diapositivas anteriores, la escalera terminaba justo en el perfil, con lo cual había que retirar toda esa tierra hacia atrás para ver qué es lo que había delante de ese patio. Bien, delante del patio ya empezaron a aparecer las primeras pizarras, es decir, que era como una especie de pasillo, ¿no? Como, que lleva hasta una puerta que todavía no hemos identificado del todo, y empezaron a aparecer los primeros restos de caballos, que lo que más llama la atención no es la cantidad de restos de caballos, de cerdos, vacas y demás que aparecen, ¿no? Los caballos son los que están puestos, ¿no? En tal, mientras que las vacas y los cerdos están como tirados, sino la teatralidad del sitio, ¿no? Como los caballos, por ejemplo, están enfrentados a la puerta, y como veremos cómo el resto de los caballos también son unas posturas que, ya digo, que está todo muy teatralizado para ver el lugar. Bien, está la escalera ya excavada entera, con los caballos en la parte inferior. Y aquí los restos de animales que aparecen. Hasta ahora tenemos identificados 16 caballos, hay 2 cerdos, 3 vacas. Y ya digo que lo que son las vacas parece que se han utilizado, se han comido, se ha hecho una ingesta arriba en el yacimiento, y luego se han tirado porque están por encima del nivel de lo que son los caballos, que sí que son los que están justo sobre el suelo del patio. Es algo desconocido hasta ahora, no conocíamos. Hay en Francia varios lugares de santuarios donde se sacrifican caballos alrededores, pero son muy tardíos ya, son prácticamente cuando llega César se los encuentra, es decir, estamos hablando del siglo II antes de Cristo. Por lo tanto, es algo que nos es desconocido, que no lo hay en el mundo tartésico, no se ha localizado nada en el mundo tartésico, y tampoco en el mundo oriental. Y sobre todo la utilización del cerdo también despista un poco, porque parece que la tradición se va cambiando. Vemos como en el siglo VII, cuando se ven las curvas, como a partir del siglo VII se empieza a utilizar más el cerdo y baja el vacuno, ¿no? Mientras que antes era todo vacuno, no había prácticamente cerdo, ¿no? Con la llegada de los fenicios. Pero cómo se van integrando también con el mundo indígena. Bien, esa es una vista aérea de lo que hay excavado ahora mismo del yacimiento. ¿Qué llama la atención de él? Bueno, los muros. Los muros de Canchorroano, para que nos hagamos una idea, o de la Mata, tienen una anchura de unos 60 centímetros. Aquí estamos hablando de muros de unos 70 metros de anchura. Están soportando no solamente esa falsa bóveda, esa pesadez, sino que están soportando una planta inferior. O sea, la planta inferior, que no hemos excavado todavía, se está apoyando sobre estos muros que van desde el suelo, con 7 metros de altura, hasta arriba. Se necesita esa anchura para soportar esas 2 plantas. Por lo tanto, lo que estábamos excavando, nos hemos dado cuenta este año, bueno, a finales del año pasado, lo que estábamos excavando era la planta superior de un edificio que conserva las 2 plantas intactas. Eso nos plantea un problema metodológico que también es inaudito, porque no existe un edificio que se conserve 2 plantas, a no ser que sea de piedra, y estemos hablando de Pompeya. No se conservan 2 plantas tan bien conservadas. No sabemos lo que hay en la planta inferior, y ya digo que plantea un problema metodológico, porque o bien se levantan los suelos del piso de arriba para ver lo que hay abajo, o si queremos conservarlo del piso de arriba, habrá que inventar alguna forma de penetrar en ese piso inferior que se atisba como de lo más interesante, ¿no? De lo más interesante. Bien, esta es una reconstrucción previa. Hoy ya podríamos hacer alguna rectificación porque estamos ahora mismo en campaña de excavación, ¿no? Pero bueno, un poco para que nos hagamos una idea de cómo es el edificio. Está con la planta, con la habitación principal, con esta habitación que sería la del banquete, el pasillo, y aquí estarían todos los caballos, y no sabemos dónde cerraría el patio. Lo hemos dejado abierto porque todavía no sabemos dónde era. Lo que sí sabemos es que ya cierra aquí. Lo lógico era que, para que fuera un edificio simétrico, tuviera este muro aquí, pero ya hemos excavado hasta prácticamente esta zona y seguimos sin ver, sin atisbar lo que es el muro, aunque bueno, seguramente que aparecerá en estos días. Una visión del... hace poco hemos tenido una reunión científica aquí en Mérida, un workshop hemos reunido a todos los especialistas en caballos, en sacrificios de caballos que hay en la península ibérica, para ver si los iluminaban un poco, ¿no? Entonces se han repartido el trabajo como buenos hermanos entre todos ellos, hay de la Universidad de Barcelona, de la Universidad de Madrid, de la Universidad de Valencia,
especialistas en ADN, vamos a hacerle un estudio de lo más completo posible, porque una de las cosas que interesa sobre todo es ver qué raza de caballo es, qué tipo, si se pueden comparar con otros que hay en el mundo ibérico. Sabemos que son caballos muy pequeñitos, tienen una alzada de unos 30 metros como mucho. Las vacas también son muy pequeñas, son vacas que hoy llamaríamos casi ternerillos. Es decir, está bien intentar sistematizar cómo es el tipo de animal que había en esta época para ver cómo ha ido evolucionando, cómo se han ido cruzando y demás hasta llegar a las razas actuales. Y la última, que este es inédito y es la primera vez que lo pongo, es la escultura que apareció justo enfrente de la escalera. Se trata de la primera escultura en piedra del mundo tartésico. No conocíamos ninguna. Es una magnífica escultura. Esperemos que pronto podamos encontrar el resto de la misma, porque es de una enorme sutileza que no podemos, por ahora, desde luego no podemos adjudicar al mundo tartésico, porque no existe nada, por lo menos que sepamos, no existe nada que se pueda igualar. Parece que es una importación, no sabemos si del mundo griego, quizás del mundo egipcio. Tiene todavía restos de pintura, es una obra de una sutileza, como decía antes, magnífica, pintada con esos tonos azules, que es el azul egipcio, que es el tono que se utiliza con carbonato de cal. Ahí vemos un detalle, cómo se ve todavía los pies rojos, pintado en rojo, toda la parte del contorno, incluso los dedos. Y bueno, es la gran ventaja que tenemos del yacimiento, que tiene un grado de conservación magnífico y que nos permite conservar y estudiar con ventaja, con cierta ventaja, algunas de las cosas que se han podido perder en otros yacimientos, ¿no? Esa es una de las grandes ventajas de este yacimiento y una de las, digamos, yo no diría tanto ya como ventaja del propio yacimiento en sí, ¿no?, sino que el yacimiento nos está dando expectativas completamente nuevas, nos está haciendo variar hipótesis, paradigmas incluso, ¿no?, algunos que eran inamovibles, y los paradigmas muchas veces no llegan a dogmas, pero casi. Cuando uno hace una excavación de este tipo, se encuentra con este tipo de cosas. Si eso lo encontráramos fuera del yacimiento, seguramente nadie se le ocurriría decir que es una escultura tartésica. Diríamos que es una escultura pues, de importación, incluso una escultura romana, es decir, podríamos decir cualquier cosa. Tienen que aparecer en contexto para tal. Por eso muchas veces somos tan críticos con los elementos y los materiales que aparecen fuera de contexto y que invaden muchas veces los museos y demás, ¿no?, de cómo estudiar algo, pero que si no viene de un yacimiento en sí, siempre tenemos que ponerlo en precaución. Y nada más, muchísimas gracias. Esto es un poco el resumen de este magnífico yacimiento, que esperemos que sigamos dando sorpresas y siguiendo comunicándolas, que es nuestra obligación. Muchísimas gracias, Sebastián, por esta síntesis que has hecho tan importante. Sí, perdón, hay silla, toma. Pasa esa para allá. Cuidado, a ver si nos vamos a ir al suelo como en el juego ese de... Sí. Bueno, la verdad es que aunque tuvimos ocasión de visitarlo con Sebastián en su momento, el sitio es espectacular, pero yo creo que la presentación que tú has hecho ha puesto muy bien cómo se han roto paradigmas, que me parece que es tu última frase y creo que es muy interesante, ¿no? Desde el punto de vista constructivo, una nueva solución, un nuevo expediente, desde nuevos materiales, nuevas fórmulas hasta ahora insospechadas, y luego, bueno, la cultura material que aparece ahí con esos espléndidos pies con lapislázuli, que son maravillosos, ¿no?, que lo vinculan más quizá a la iconografía egipcia, sí, la manera de trabajar los dedos. El rojo también piensa que puede ser el fondo del dorado, de una sandalia, ¿eh? Pero bueno, ahí estamos trabajando también con la policromía. Aquí está Pilar Merchán, que es una de las miembros de un equipo nuestro de trabajo sobre la policromía en la estatuaria clásica. Bueno, yo creo que ahora ya se impone el debate, que es muy interesante, de estas dos conferencias magistrales que demuestran la importancia de
construir ciencia, ¿sí? También construir tartesos, pero construir ciencia. Yo tenía una pregunta, no sé si me... Sí, es que se está grabando para que... Sí, a ver, se me oye, ¿no? Sí. He visto que los caballos y otros animales están prácticamente articulados, ¿no? Están en posición anatómica y articulados, pero también consumidos, ¿no? ¿Qué parte? No, solamente las vacas. Solo las vacas, o sea, los caballos que están sobre el suelo del patio están, no han sido nunca consumidos, han sido sacrificados. Todavía no sabemos cómo, se han llevado algún cráneo, ¿no? para ver si tiene... Sí. Lo lógico es que le hubieran dado en la cabeza un golpe luego ya degollarlos o lo que sea, ¿no? Y esos no están consumidos. Lo que sí están consumidos son las vacas y los cerdos que están tirados desde arriba. Salvo un cerdo que está muy bien colocado, el resto no parece que fuera consumido. Claro, perfecto. Claro, es que esa era mi duda y... Bien. ¿El método de excavación utilizado en el Turuñuelo? ¿El método de excavación? Sí, Harris. Bueno, Harris sí, porque ya es... Lo que pasa es que, Harris se emplea mucho para cuando se hace una arqueología distinta, ¿no? Aquí cuando uno empieza a excavar con Harris, y además que la administración nos obliga a ello. Pero cuando se encuentra uno con un edificio, evidentemente ya las unidades estratigráficas se mantienen, pero ya lo que se va es dividiendo por ámbitos que se van encontrando, ¿no? Cuando ya encuentras una habitación y la delimitas, nosotros tenemos suerte de que los muros prácticamente llegan hasta la superficie. O sea que quitando 20 centímetros como mucho, ya aparecen los muros por encima. Con lo cual lo que se hace es buscar todo el perímetro de ese muro, aíslas una habitación y entonces ya es bajarla, ¿no? Ya no hace falta hacerlo de la forma tradicional, ¿no? O sea, siempre es distinto, no es lo mismo una necrópolis que un poblado, que un edificio de esta naturaleza. Pero vamos, la metodología la tradicional, no es nada... Una curiosidad que tengo es si alguno de ustedes cree que este tipo de cultura tartésica tan enigmática, ¿no? Que ha habido tantas opiniones al respecto, ¿no? Ahora se habla de orientalizantes y demás, aunque cronológicamente sé que no coinciden exactamente, pero ¿tiene alguna relación con la típica edad oscura de Grecia? La de la invasión de los pueblos del mar que se decía antes, que ahora parece que no está, que esa teoría está en desuso. ¿Tartesos tiene algo que ver con eso, probablemente, o es muy posterior ya? Sí, muy posterior. La edad oscura es general a todo el Mediterráneo, no solamente de Grecia, aunque bueno, lo que más conocemos por Grecia, ¿no? Y hasta que no aparece la Ilíada y la Odisea no se da por finalizada esa época oscura, ¿no? Estamos hablando del siglo VIII. Y nosotros en el siglo VIII es justo cuando empiezan las colonizaciones, cuando empieza la colonización la propia griega, la propia fenicia, y se desarrollan el pueblo etrusco, el sur itálico, es decir, empiezan a emerger todas las civilizaciones del centro y del occidente. Por lo tanto, la época oscura lo que da pie es al nacimiento de las grandes civilizaciones, sobre todo la griega, ¿no? Fundamentalmente. Cuando llega Tartesos, claro, estamos al principio, pero ya avanzado. Ya los griegos no solamente están en Grecia, sino que están ocupando media Turquía, ¿no? Toda la costa de Jonia, para empezar a colonizar el Mediterráneo, ¿no? Para abastecerse, mientras que los fenicios lo hacen en el sur. Es decir, que ya hay un equilibrio de fuerzas ahí que va a durar hasta que luego los romanos sustituyen a los griegos y termina con las guerras púnicas. O sea, que es toda una evolución. Bueno, me hace una pregunta a mí mismo. Sí, ya la Concha. No, se me ha olvidado comentar, ¿no? Que una de las cosas que fundamental, lo digo porque antes el doctor Bernudo de Castro hizo alusión a ello, ¿no? Yo creo que es fundamental. Lo primero que hicimos en el primer año, de los casi 3 que llevamos excavando, fue visitar todos y cada uno de los colegios de Guareña, que es el ayuntamiento, ¿no? Donde el término municipal donde está el lugar, de Medellín,
de Don Benito y de Villanueva de la Serena. Ese es un poco el entorno del lugar. Ir instituto por instituto enseñando a los chicos de los institutos qué era la excavación que se estaba haciendo, ¿no? Y cuál era la importancia del mismo. Unir a los profesores de los mismos para contarles y llevarlos al yacimiento, a los alumnos, ¿no? Porque todavía no es momento, ¿no? de grandes visitas, pero sí a los profesores, ¿no? Yo creo que es fundamental la sensibilización precisamente esa, ¿no? Que vayan conociendo que en el lugar hay un sitio donde se puede, en el futuro, tener un lugar que ellos mismos pueden explotar, no digo explotar solamente económicamente, sino culturalmente, ¿no? Y yo creo que eso nos ha dado muchísimos beneficios, inmensos beneficios, ¿no? Porque están continuamente encima de nosotros. Ya hemos recibido un premio, llevamos solamente 2 años, y bueno, yo creo que es algo que debemos también mantener, ¿no? Esa difusión, porque a nosotros nos ven muchas veces como los que difundimos, pero en revistas especializadas, ¿no? Y encima lo hacemos en inglés o en francés, o si lo hacemos en español no lo encuentran en ningún sitio, ¿no? Entonces, el hacerlo en revistas de difusión nacional, ¿no? Pues es importante. Nosotros tuvimos suerte porque la primera noticia del Turuñuelo apareció en un periódico de tirada nacional. Si hubiera aparecido en un periódico de tirada regional, quizás no estaríamos hablando de ello, no lo sé, ¿no? Estas cosas son difíciles de decir, ¿no? Pero el hecho de que fuera un periódico de tirada nacional lo que hizo fue que repercutió inmediatamente en los regionales, en las radios, etcétera, ¿no? Y internacionalmente, ¿no? Ya tenemos varios artículos en revistas internacionales. ¿Por qué? Porque son ellos los que ya llaman interesados por el yacimiento. Es decir, que bueno, es un ciclo que hay que alimentarlo, ¿no? Hola. A ver, el mundo tartésico es muy enigmático, como ha dicho el señor que ha intervenido antes. Surgen muchas dudas sobre estos distintos puntos estos yacimientos que se han ido descubriendo desde el Carambolo. Se identifican como santuarios o como almacenes, pero no escucho que se identifiquen zonas de poblamiento. A esto también esa necrópolis de Medellín, que tendrá que haber algún poblamiento cerca para que la gente vaya allí a enterrarse. Y curiosamente los datos paleodemográficos de ese yacimiento indican pues que es un yacimiento de enterramiento parcial, pues porque, por ejemplo, la infantilidad infantil que se detecta en la necrópolis de Medellín no es realista respecto a la mortalidad infantil de ese periodo. Entonces, ¿hay algún dato o se sabe dónde podría estar asentada la gente que fuese a este tipo de edificios a hacer sus ofrendas? A ver, lo de que Tartesos es enigmático y todo esto, cada vez menos. O sea, la realidad histórica se impone, ¿no? Poco a poco. Lo que pasa es que yo entiendo que a la gente le gusta también leer cosas enigmáticas porque van muy bien, ¿no? Y a mí me encanta que lo hagan porque todos tenemos que alimentarnos, ¿no? Están los astrónomos y los astrónomos, ¿no? Y yo creo que todos tienen derecho a vivir. Sí que sabemos muchas cosas. Sabemos, por ejemplo, la necrópolis de Medellín es una necrópolis peculiar porque la gente que se entierra es gente con un poder adquisitivo alto para la época. Todas las tumbas son muy regulares pero ricas. Por lo tanto, parece que es un lugar donde confluyen gente de distintos lugares a enterrarse. Eso es una tesis doctoral que se ha leído hace poco y que cuando salga publicada pues se desarrollará más. ¿Dónde está la gente que vivía? Pues siempre se ha pensado que justamente en el castillo de Medellín, donde está el cerro de Medellín, había un poblamiento que era donde se enterraba la gente, en su necrópolis. Sin embargo, después de muchísimos años de excavaciones en Medellín, no se ha localizado nunca ni una muralla de la ciudad, ni se han localizado casas, ni nada relacionado con un poblamiento. Hay materiales, pero son materiales que además están revueltos, ¿no? Aparecen en estratos revueltos que pueden ser de remociones del tiempo, ¿no? Pero en 2012, creo que fue, o 2013, en Villanueva de la Serena, en el Tamborrío, en el cerro de Tamborrío, se hizo una excavación para para ampliar los depósitos de agua del sitio, ¿no? Y ahí sí que apareció una gran muralla, 2 murallas además, una muralla de adobe y otra de piedra, con casamatas, con ánforas en el interior. Es decir, ese sí que es un poblado, ¿no? Un poblado de gran entidad. Y además está en un lugar privilegiado porque es justo la confluencia entre el Guadiana y el Zújar, que son los 2 grandes ríos, el Zújar como gran río, ¿no? del lugar.
Está además por otro río que lo hace como aislado, lo deja en una isla, y controla además un territorio que es el de Pasto, que es la zona de lo que nosotros llamamos ya la Siberia, con otra zona agrícola rica que es la Serena. Es decir, ese es un lugar estratégico y es una excavación muy puntual porque se hizo solamente con la Confederación Hidrográfica de Guadiana para poner los depósitos de agua, pero no se ha seguido la excavación, y ese es uno de los lugares. Tiene que haber más seguramente, ¿no? Pero bueno, por ahora el que conocemos es ese. Buenas, daros la enhorabuena a los dos ponentes por el trabajo que habéis realizado en estos años. Yo iba un poco al tema que decía Sebastián Celestino de la concienciación, de la socialización del patrimonio, ¿no? Como él decía, muchas veces se nos ve como que solo publicamos cosas científicas y la importancia, como él dice, de que ese conocimiento llegue a los niños, de que se hagan esas conferencias o que se hagan esos talleres en los colegios. Yo tuve la suerte de estar trabajando con el equipo de Atapuerca en el año 2002 y vi ese modelo de socialización allí en Atapuerca. El que lo primero era concienciar a la población de la importancia que tenía esa inversión que se estaba haciendo y para qué valía. Explicarle eso a la ciudadanía. En Medellín, pues con el proyecto que se vino desarrollando con respecto al teatro, pues lo primero era un rechazo social. Lo primero que tuvimos allí fue un rechazo social porque lo que querían era una piscina climatizada porque tenían sanguijuelas en el río. Y es verdad, ya no se podían bañar como antiguamente se podían bañar en el río y querían eso, una piscina climatizada. A raíz de esos trabajos de socialización y de irles explicando todo el proceso de la excavación y de que cualquier persona que quisiera subir arriba pudiera ver in situ pues, lo que se estaba sacando, ponerle la moneda de vellón en la mano, decirle pues esto tiene tal cronología, fue cambiando el chip a todas esas personas, fue cambiando la mentalidad y también, como decía Sebastián y pasa también en Atapuerca, ¿no? El trabajo de los más medios, de los medios de comunicación, que cuando ellos ya se ven en un periódico a tirada nacional o se ven en Telecinco o en el telediario de la 1, ellos ya se dan cuenta de que eso es más grande o eso es más importante de lo que inicialmente estaban pensando. Entonces, os doy también eso, la enhorabuena por ese trabajo de socialización, que yo creo que es muy importante. Y con respecto a la pregunta que ella decía, creo que el tema de los paradigmas, como decía, hay que cambiarlo y lo que falta es mucha inversión en este tipo de proyectos. Cada vez que vamos avanzando, que van pasando los años, pues vamos viendo que muchas veces los paradigmas del tema de poblamiento, pues en Medellín sí que hay poblamiento. Está localizado en los cambios de tuberías que se vienen haciendo en estos últimos años. Medellín, la necrópolis, tiene un problema de que en algunas de las dataciones, las analíticas que se hacían de esos enterramientos, aparecía que tenían metales pesados. En algunos sitios hemos localizado ocupaciones con zonas de hornos que a lo mejor tenían esa contaminación por el propio humo de los hornos que estaban en esos mismos espacios. Entonces, queda mucho por investigar y seguramente no lo lleguemos ni a ver nosotros, lo llegará a ver seguramente la próxima generación. Muchas gracias. Hola, muchas gracias por haberme hecho pasar un buen rato con vosotros. Me ha encantado más. Perdóname, Celestino, le voy a hacer una pregunta de Atapuerca, es que antes me quedé con ganas. ¿No? No te importa, ¿no? Estamos los dos aquí para eso. Ya contigo disfruté mucho viendo aquello en directo, de verdad. Yo quería saber cómo está, entre comillas, la Asociación Internacional de Científicos, que dice, sobre aquel asunto de Excalibur. Si en realidad, que yo después dejé de leerlo, era como enterramiento, era ofrenda o simplemente fue tirado allí. ¿Qué opinan ahora, actualmente, los científicos? Seguimos todavía con la duda. Este hallazgo se publicó en una revista internacional, pero gracias a que el editor es amigo nuestro. Es decir, que sí, se podía haber intentado publicar en alguna otra revista y seguramente hubiera sido rechazado, ¿no? Y es muy sencillo, y es que es la primera vez que se encuentra algo así, ¿no? Entonces, bueno, le hemos dado muchas vueltas, ¿no? Y ha habido varias hipótesis que se han planteado y la mayoría de ellas, pues todas prácticamente se han ido rechazando sencillamente porque se encontraban evidencias en contra, ¿no? de esas hipótesis, ¿no? Se propuso, por ejemplo, un accidente, ¿no? Bueno, pues murieron allí cerca de 30 personas
bueno, chicos y chicas jóvenes, porque la mayor parte, el 60% son entre 10 y 20 años, que ese es el mejor momento de la vida, es decir, que no es... No hay un diente que parece que es infantil, pero no estoy ya sea seguro siquiera de eso, ¿no? Y hay alguna persona un poco más de más edad, 30 y tantos años y demás, ¿no? O sea, que está lo mejor de la vida. O sea, que el perfil demográfico es un perfil catastrófico, ¿no? Claro, eso ya te da una idea de que allí los que han muerto pues no eran los ancianos, ancianas o los niños, ¿no? Sino lo que ha muerto era la gente que estaba en plena reproducción. Eso de entrada, ¿no? Con lo cual ya podemos hablar de un perfil catastrófico. Y en segundo lugar, Excalibur, ese bifaz, está fabricado en una cuarcita roja que es muy difícil de encontrar por allí. Muy bien hecho, perfectamente construido, no ha sido usado, es una verdadera joya, ¿no? Claro, todo esto son circunstanciales, son cosas circunstanciales. Que sea la única herramienta con los cadáveres, pues bueno, alguno ha pensado, bueno, es que se le cayó del bolsillo, ¿no? A uno de los que tiraron allí, bueno, pues sí, eso también es posible, ¿no? O sea, hay muchas posibilidades, ¿no? Entonces, bueno, nosotros seguimos manteniendo esa hipótesis y la hemos dejado ahí y hemos dicho, bueno, pues nada, cuando se encuentren más yacimientos, ahora se ha encontrado este yacimiento en Sudáfrica, ¿no? Con el Homo naledi, que también, pues, la persona responsable del yacimiento dice, arrojaron allí cadáveres, ¿no? Es raro también, porque aunque se ha datado también en 400.000 años, pues son restos de homininos muy, muy primitivos, muy arcaicos, no casa bien la datación con esto, pero bueno, él piensa que puede ser un paralelismo con la cima de los huesos. Bueno, ahí está. Yo creo que esto pasará muchos años hasta que algún día se pueda encontrar un yacimiento parecido, y si se encuentra algo similar, pues entonces dirán, bueno, pues mira, nos acordamos de Atapuerca y entonces, bueno, ya es un elemento más para poder mantener por lo menos mantener la hipótesis, no para... Si se encuentra algo para rechazarla, pues nada, se rechaza y ya está, y entonces pues se busca otra explicación, ¿no? Pero vamos, que todas las pruebas circunstanciales, que es lo que pasa cuando se descubre un asesinato, ¿no? Hay pruebas circunstanciales, no hay evidencias claras, ¿no? de quién es el asesino, pues apuntan en esa dirección. Bueno, y ahí se ha quedado, ¿no? Y insisto, lo de antes, ¿no? Lo ha publicado un amigo, que con eso lo digo todo, ¿no? Y bueno, nada, la comunidad internacional en este caso no está muy por la labor, y bueno, tampoco pasa nada, ahí están las circunstancias, las cosas, la pieza es preciosa, está expuesta en el Museo de la Evolución Humana, se puede ver, es una joya auténtica, verdaderamente, y la acumulación pues es única. No, bueno, única no, porque está esta acumulación del Homo naledi que acaba de salir hace relativamente poco, y bueno, pues ya empieza a dejar de ser única, ¿no? No sé, bueno, ahí está la cosa. Y hay una cosa que quería comentar, y es que el paralelismo que existe en la arqueología de yacimientos muy, muy antiguos y yacimientos más recientes, ¿no? Y es que todos hacemos lo mismo, tenemos la misma metodología, es decir, que da igual la época, ¿no? Por ejemplo, nosotros hacemos sondeos arqueológicos también, lo mismo, hacemos exactamente lo mismo para valorar qué vamos a encontrar, ¿no? Y si el sondeo no es positivo, pues no se excava. Si el sondeo si es negativo, ya no se va a excavar, ¿no? Si es positivo, pues se invierte, se trabaja en él y demás. Pues es lo mismo que nos ha explicado el profesor Sebastián, es que es exactamente lo mismo. No hay diferencia en el método arqueológico, prácticamente lo mismo, ¿no? Es curioso, ¿no? Que todo el mundo sepa que todos trabajamos de la misma manera, ¿no? Hay un método y ese método es el que se utiliza, ¿no? Creo que me ha respondido a la pregunta que quería hacer. Vamos, fundamentalmente yo quería remarcar un poco que para mí tanto en paleoantropología como en arqueología, sea más antiguo o menos, lo que creo que las está convirtiendo hoy por hoy en auténticas estrellas mediáticas en muchos aspectos, es la interdisciplinariedad. O sea, justamente, porque la tecnología lo permite,
por un lado, permite, o sea, vamos, a nivel la paleogenética, pues claro, está abriendo a los clásicos métodos antropológicos pues muchísimas puertas, pero es que en arqueología, pues ¿qué vamos a decir? Pero a veces yo lo único que me atrevo a deciros, no es vuestro caso evidentemente, porque estáis a la última, pero quizá a veces a nivel de enseñanza y demás todavía hay esos compartimentos estancos entre las ciencias sociales y las ciencias naturales, apostar por la hibridación en esto también, que es lo que realmente yo creo que da resultados, ¿no? Y los ejemplos tanto de Atapuerca como el de aquí, este que está empezando ahora, el Turuñuelo, pues son auténticos joyas para demostrar que es así, ¿no? Perdón. Si me permites, mira, es que precisamente cuando yo empecé en el año 83, que fue mi primera campaña de excavación, estaban por un lado los arqueólogos y por otro lado los paleontólogos y por otro lado los geólogos, que discutían entre sí, se peleaban, ¿no? Incluso el primer proyecto que empezó Emiliano Aguirre, que fue muy artificial porque buscó gente de dispar, ¿no? Porque no tenía equipo, pues ese equipo falló porque se pelearon entre todos, ¿no? El siguiente ya funcionó, porque éramos gente mucho más joven, que veníamos con ideas más abiertas y muy dispuestos a aprender y demás, y entonces ya no hubo peleas, ya simplemente hablábamos, discutíamos entre nosotros, y poco a poco hemos visto cómo se ha ido formando un equipo interdisciplinar o multidisciplinar en Atapuerca, ¿no? Y este es el modelo que se está aplicando ahora en la actualidad, porque es que no queda más remedio. Es decir, ahora mismo pues hay allí físicos, hay químicos, bueno, tenemos una médico que trabaja con nosotros y que se ha hecho paleoantropóloga, los paleontólogos, los arqueólogos también trabajan en paleontología, son capaces de reconocer las especies, bueno, hay algún paleontólogo que hace la evolución, está la gente que hace el polen, los químicos, en fin, hay gente de todo tipo y condición que trabajan con nosotros, informáticos que nos ayudan con las nuevas tecnologías. O sea, aquello es un mundo increíble, ¿no? O sea, tú preguntas a la gente, bueno, ¿usted qué es? Pues yo soy arqueólogo, bueno, el otro es paleontólogo, el otro es no sé qué y tal. Y eso es fantástico, ¿no? Porque confluyen todas las... Y esto lo he visto evolucionar. O sea, desde el arqueólogo puro que tenía su propio tal y que aquí no me toques mi método, al paleontólogo que decía, no, yo quiero excavar así de esta manera y tal, y claro, había problemas entre ellos, ¿no? Ahora no, ahora tal. Y luego al final es que además, bueno, sobre todo personas como yo, que ya tenemos una edad bastante avanzada y demás, y al final lo que estamos haciendo, hemos pasado de hacer ciencia pura y dura, que es lo que aprendimos en la universidad, a hacer bastante filosofía. O sea, que es que al final nos vamos imbuyendo de esta filosofía de la vida y demás, y sacamos lecciones que luego las transmitimos también a la gente joven, ¿no? ¿Qué hemos sacado de aquí? Sí, la gente ve cosas bonitas, interesantes en los museos y demás, pero claro, yo hablo de cosas de filosofía, de pura filosofía de la vida, ¿no? Y tal, ¿no? Y esto es lo que aprende uno ya con la experiencia, después de muchos años. Entonces, al final, yo siempre defiendo que las humanidades es algo realmente muy importante que no puede desaparecer de la universidad. Eso es un gravísimo error que se está cometiendo. O sea, no es todo tecnología. Es que al final, si no tenemos un pensamiento reflexivo, crítico y demás, que es lo que se enseña en las humanidades, es que estamos perdidos. Claro. Exacto. Es claro. Exacto. Sí, está muy bien que claro, la tecnología es fundamental para poder hacer esto. O sea, si no hay un físico que nos diga, oye, pues mira, esto tiene 20.000 años o lo que sea y tal, o un genetista o tal, ¿no? Pero es que al final acabamos haciendo esto, haciendo humanidades realmente, ¿no? Entonces esta es la parte que nosotros transmitimos, las personas más mayores que trabajamos ahí, transmitimos esto a la gente, ¿no? Transmitimos filosofía, ¿no? Es curioso cómo hemos terminado, habiendo empezado siendo científicos puros y duros de laboratorio, con la bata, ¿no? Ahora no, ahora es otra cosa. Salimos a predicar, como decía San Sebastián, de otra manera, ¿no? Y yo creo que también es muy interesante eso. ¿Se me escucha? ¿Hola?
Sí. Yo tengo una pregunta para ambos. Es una pena que se hayan ido los estudiantes, pero bueno, es más bien, más que académico, es una pregunta emocional, porque he estado viendo lo que es vuestro trabajo y creo que la mayoría de la gente, o sea, no entiende lo brutalmente difícil que es vuestra profesión. O sea, ya no los años de estudio, sino que es una vida entera literalmente picando piedra, a veces con un palillo y sacándolos de cubo en cubo, o sea, días tras día, horas, semanas, años. Yo no sé si podéis contar, cada uno de vosotros, algún momento en que, después de todo esto que acabo de escribir, hubo un momento así como de éxtasis y decir, hoy mi vida ha tenido sentido. No sé si podéis recordar algún momento de esto de por esto hago esto, ¿sabes? Me gustaría escuchar si hay alguna anécdota. Puede ser lo que sea, una palabra que te dijo alguien, o, no sé, destapar algo, no sé. Pues hay varios, ¿no? Te voy a decir uno más reciente, ¿no? Yo creo que en el Turuñuelo, el día que, no que encontramos la escalera, sino el día que nos dieron el resultado de qué estaba compuesta la escalera, y aquí enlazo con lo anterior, ¿no? Es decir, gracias a los físicos que nos dieron el problema de resistividad y demás, el hecho de encontrarte una escalera de este tipo que te hace ir hablábamos de la escalera de Jacob, ¿no? La imaginación se te va, y eso viene bien. Porque incluso los alumnos que estaban, los estudiantes, ¿no?, que trabajaban con nosotros, ellos mismos también empiezan a imaginar, ¿no?, y empiezan a elaborar hipótesis y a volar un poco, ¿no? Y eso viene bien, porque el hecho de estar todo el día trabajando en un sitio tan duro, ¿no?, te fortalece la mente. Y estás, a medida que estás picando o estás con el pincel, con lo que sea, pero tu mente está trabajando. Tú no puedes estar con la mente en blanco mientras limpias un hueso, ¿no? Estás dando vueltas y vueltas, ¿no? Y cuando te levantas de ahí es cuando dices cosas extraterrestres, ¿no? O sea, se te ocurre lo que sea, porque estás ya entre el sol, el cansancio, ¿no? Y este trabajo te hace lucubrar. Lo que pasa es que luego pones los pies en la tierra y bueno, y haces lo que hacemos nosotros, que es la interpretación histórica final, ¿no? Pero esa interpretación histórica, sin todos los demás que nos rodean, sería muy difícil, ¿no? Sí, la verdad es que nosotros hemos tenido... A ver, ahora. Sí. Pues hemos tenido momentos también de éxtasis, si lo podemos decir así, ¿no? El momento del descubrimiento de algo importante, como cuando apareció el Homo anteceso, los primeros primeros dientes en 1994, un 8 de julio, no se me olvidará, en el que hubo una éxtasis general de la gente que duró varias horas, ¿no? No sé, es como uno está esperando algo toda su vida, ¿no? Y de pronto se produce. Y entonces, pues es científico esto, ¿no? El cerebro empieza a segregar una serie de endorfinas, de tal, entonces entras en un éxtasis como, si no sé, supongo que será como una droga, ¿no? Y entonces, pues esa además es colectiva, ¿no? Y esto te refuerza, uno refuerza al otro además, y esa éxtasis duró, pues, exactamente, pues creo que fue en 24 horas hasta que el político de turno pues nos chafó el asunto, ¿no? Y nos dijo que cómo se había hecho ese descubrimiento si no estaba él allí, ¿no? Esto pasó, es una historia verídica que la contamos en un libro que acabo de firmar hace un rato, ¿no? Es verdad, y nos chafó ya, nos dejó hechos polvo, y estuvieron a punto de echarnos de Castilla y León, a patadas, sí, por haber hecho ese descubrimiento tan importante, ¿no? Eso está escrito en un libro que acabo de firmar hace poco, ¿no? Y lo cuento porque es verídico, porque es verdad, ¿no? Y eso nos costó desde el año 94 hasta el año 97, que es cuando nos dan el Premio Príncipe de Asturias, estuvimos 3 años perseguidos por ese descubrimiento. Y es más, el año 98, voy a contar una anécdota. En el Premio Príncipe de Asturias estaban todos los políticos de todas las comunidades autónomas de España, ¿no? Lógico y normal, porque es un premio nacional en el que los premiados pues son de distintas comunidades, países o lo que sea, y está todo el mundo representado allí, porque todo el mundo está encantado de ir allí, ¿no? Bueno, pues Jordi Pujol nos preguntó, bueno, ¿dónde están los políticos de Castilla y León? Nos miramos y dijimos, pues no hay nadie. Y la persona que representaba a Castilla y León era la alcaldesa del pueblo de Ibias de Juarros, que tiene 40-50 habitantes. Esta era la máxima autoridad de Castilla y León. Y el año siguiente, ya, 98, como invitamos al actual rey, Felipe VI, lo invitamos, era príncipe,
lo invitamos a visitar el yacimiento. Vino y a partir de entonces todo fue de maravilla. Entonces el consejero de turno le dijo, el presidente de la comunidad le dijo a su director general, a esta gente que no le falte de nada. A partir de entonces no nos faltó de nada. Es decir, que es una historia verídica, es real, ¿no? O sea, que lo he contado un poco, quizá me he excedido en la pregunta, ¿no? Pero es que es verdad, es que es una realidad, ¿no? O sea, de esa éxtasis que duró 24 horas, ¿no? Hasta que llegó y es una historia muy larga, ¿no? No había móviles y entonces no pudimos informar convenientemente al consejero correspondiente y demás. No se pudo, o sea, somos inocentes de lo que pasó, ¿no? Lo que pasa es que otro político pues se aprovechó de la ocasión, hizo su rueda de prensa y entonces pues la patada en el trasero nos la dieron a nosotros. Pero es así, es una historia verídica. Nos pudo costar muy caro aquel descubrimiento. O sea que... Claro. Que me hayas traído esa porque es una historia verdadera y es cierto que los investigadores, al fin y al cabo, y los investigadores de las ciencias sociales y humanas somos más narradores. El descubrimiento de algo excepcional, de un yacimiento singular o tal, indudablemente motiva, pero a veces también un descubrimiento que aparentemente no tiene tanta singularidad puede ser un punto de inflexión en el avance científico. Es cierto que ayuda. El descubrimiento de un gran yacimiento, de un gran conjunto, ayuda, ¿no? Pero siempre hay esa dosis de incomprensión, sino que se lo pregunten a don Marcelino Sáenz de Sautuola cuando defiende la autenticidad de Altamira frente a Cartellac y tantos ejemplos, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces cuando se está trabajando es muy importante no tener ningún elemento de prejuicio científico, ¿no? Sino partir de la reflexión, porque hay mucha gente que parte del proyecto científico de un punto que tiene que demostrar al final del camino ese punto de partida, y es justo lo contrario, ¿no? Y en muchas ocasiones pues los descubrimientos son fundamentales, como en vuestros dos casos. Y al hilo, antes lo comentó Paqui, ya se ha marchado Paqui Calle Galán, la profesora del instituto, a propósito de esa discusión que hay, ¿no?, sobre los grandes yacimientos estrella que de alguna manera puedan fagocitar los recursos del resto de yacimientos. Yo creo que se tiene que hacer la lectura inversa. Es decir, el Museo de la Evolución Humana probablemente haya propiciado, como tú bien has puesto de relieve, el que la Administración de Castilla y León haya sido consciente de la joya que tiene la posibilidad que tiene en ese centro de investigación y de exposición pública y de formación con la Universidad de Burgos de toda una secuencia del área de vuestra provincia y de Cantabria con respecto a todo el proceso científico de la evolución de la humanidad, que tiene ahí un núcleo singular, ¿no? Igual que en el futuro, pues los yacimientos como Canchorroano, ahora el Turuñuelo, etcétera, seguirán siendo elementos de reflexión de la importancia que tiene nuestro territorio extremeño en el concierto, no ya solo de tartesos en la península ibérica, sino en el Mediterráneo, sino en todo el fenómeno de colonización mediterránea, como tú ponías de relieve, ¿no? Y en ese sentido yo creo que eso es lo bueno de la ciencia, que de alguna forma tengamos la capacidad de entusiasmar a la sociedad, de hacer que la sociedad, en vez de estar viendo Sálvame, pueda hacer otro tipo de actividades más enriquecedoras, y también porque son enriquecedoras para la población, ¿no? Seguro, y Santiago lo sabe muy bien, que en Medellín, después de todo ese proceso de investigación científica del yacimiento que arrancó ya hace muchos años y que ha continuado, pues haya habido un revulsivo también económico, lo hay, ¿no?, en la zona, en los establecimientos rurales, en los restaurantes, en la economía, el festival de teatro, etcétera. Eso yo creo que es innegable, que es una manera de dinamizar también una sociedad, ¿no? Y seguro que en la zona de Guareña pues también habrá en el futuro ahí un punto de inflexión, y
Seguro que, bueno, ahora está siempre el problema de dejar los restos in situ frente a los museos locales, frente a provinciales, pero eso es otro discurso diferente. Yo creo que lo importante es avanzar, propiciar que la sociedad se entusiasme, se identifique esa sensación que tú comentabas, Sebastián, de implicar a los institutos y a los colegios de la zona es fundamental. Nosotros acabamos de empezar la campaña educativa aquí en el museo porque cuando celebramos nuestra oferta, los centros de aquí de Mérida son los primeros que participan, porque de alguna forma vas creando una cantera de futuro, ¿no? y un cliente fiel. A mí no me gusta hablar de visitantes en los museos, me gusta hablar de usuarios. Porque visitante tiene una actitud más pasiva, el usuario es alguien que disfruta, que utiliza, que emplea. Y luego la transversalidad de los proyectos son cada vez más importantes, ¿no? De contar con esos laboratorios. Es difícil, pero aquí sí que las agencias de investigación tenéis esa capacidad de ayudarnos a las diferentes instituciones para contactar y que los proyectos sean cada vez más transversales, ¿no? Desde Fundecid, Cicitex, que tengamos esa capacidad de usar vuestros laboratorios para cuestiones que no son las habituales o que a lo mejor pueden ser complementarias, que de otra manera el proyecto no puede asumir, porque si yo tuviera que pagar las analíticas de mármoles o tú tuvieras que pagar individualmente sería muy complicado y afortunadamente cada vez trabajamos de manera más conjunta, ¿no? Y bueno, yo creo que así es como se avanza en la ciencia. No sé si queréis vosotros cerrar, que sois los protagonistas de la jornada. No, bueno, sí, más o menos estoy completamente de acuerdo, ¿no? Cuando se hacía la valoración de los laboratorios, por ejemplo, nosotros trabajamos siempre con laboratorios de fuera, no porque no queramos trabajar con laboratorios extremeños, sino porque no hay una red de conocimiento como tal, ¿no? Entonces, el ejemplo es el otro día con el workshop este de los caballos. Bueno, pues vino una chica del laboratorio de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Extremadura que nos puso a nuestra disposición su laboratorio, pero yo no sabía que existía ese laboratorio. Es decir, que muchas veces también es culpa nuestra, ¿no? A lo mejor tenemos que buscar nosotros mismos, ¿no? ¿Dónde? Pero tampoco tenemos un referente de decir, oye, me aparece esto, pues lo tengo aquí, ¿no? No me tengo que ir, no porque me quiera ir a otro sitio, ¿no? Que a mí me da igual. O sea, yo para estas cosas somos de lo más nacionales e internacionales, ¿no? El que lo haga mejor, que lo haga, ¿no? Pero si hay un sitio que da buena respuesta y está en el lugar, pues siempre mucho mejor, ¿no? O sea, que sí, que en esas estamos, siempre colaborando con lo más cercano posible, que te ahorras dinero también. Cuando tienes un yacimiento de la naturaleza, yo me imagino que en Atapuerca pasará igual, ¿no? De la naturaleza del Turuñuelo con poquísimo dinero, la ventaja está en que la excepcionalidad y la magnitud del yacimiento hace que mucha gente haga trabajos gratis. Es decir, hay un intercambio científico, es decir, bueno, yo te voy a publicar el ADN de los caballos, pero yo a cambio te hago el estudio del ADN de los caballos. A mí me interesa, lo que me interesa fundamentalmente es que me digan si esos caballos tienen una raza y demás. Me da lo mismo si lo publican 2, 5 o 7. Lo que interesa es que al final todo el mundo sepa, ¿no? ¿Cuál es si me hacen, por ejemplo, hay un proyecto por Chrome, ¿no? De la Universidad de Cambridge, que nos hacen gratuitos todos los análisis de tejidos. Bueno, pues estupendo, ¿no? Que publiquen los tejidos, que hay, cómo son y demás, ¿no? Lo que interesa es tener la información más amplia posible de un yacimiento, ¿no? Eso es lo general. Yo nada más que volver. Nuestra invitación y la verdad es que, bueno, no conocía Mérida, un gran pecado, y ahora ya lo conozco y, bueno, volveré. Por supuesto. No sé si Antonio, como responsable de... Solo quería hacer un matiz y no para alusiones. Es que no se puede mover. Bueno, como muchos sabéis, yo no soy político. Tengo vocación de servidor de la cosa pública. Y me gustaría mandar un mensaje. No estoy Jesús Alonso, tú fuiste política. Que si un extraterrestre hubiera venido para acá, pensaría que el político es una raza distinta, un género distinto al humano, un homo antecesor del homo antecesor, ¿no? Hoy estamos aquí precisamente porque hay políticos que se creen estas cosas y lo financian y lo respaldan, ¿no?
Entonces, bueno, antes de acabar me gustaría hacer ese pequeño matiz, ¿no? Yo entiendo que lo hacéis con espíritu constructivo, con sana crítica. Por razón de mi cargo, yo tengo lealtad institucional, las críticas las tengo que hacer en privado, pero también muchas veces las hago y las comparto con vosotros, ¿no? Entonces, bueno, voy a agradeceros la presencia, el que hayáis compartido hasta el final esta jornada con nosotros y, bueno, animaros a que las sucesivas que hagamos, que va a haber muchas más, pues también compartáis, porque seguro que os haremos un menú atractivo y que sea de gusto de todos. Una pena que los chavales no se hayan podido quedar al debate, pero tenían contratado un autobús, tenían que irse y eran parte también del sentido de lo que hacíamos, ¿no? Así que nada, yo, si me permitís, doy por clausurado la jornada y os deseo una buena semana.